Nada, digo. Resulta que Blanca me llama. Acá está el azul, Guille. Bien, hay un señor que le vende, cierra el negocio y le vende un mueble con un montón de cosas. Y tiene mucha goma eva. Y se le encarece mucho a ella. Bueno, como estábamos diciendo, en estos textos podemos tomar que cada uno de los evangelistas que escribieron cada libro, de cada evangelio, cada evangelio, forman parte de esos ángeles que caminaban hacia adelante sin parar de alabar al Señor, ¿no? El león está es el animal que representa a Mateo, que a su vez nos presenta a Cristo como el Rey, ¿sí? El becerro es Marcos, ¿sí? Y es el que nos presenta a Cristo como un siervo, como un servidor. El hombre es Lucas, y es el que nos presenta la humanidad de Cristo. El águila es Juan, y es Juan es el que nos presenta la divinidad de Cristo. También son todas formas de estudiar los evangelios, ¿sí? Podemos tomar, por ejemplo, hay algunos textos que comienzan con he aquí, y bueno, a partir de ahí podemos pensar en lo que hablábamos recién, ¿no? Cada uno lo presenta como siervo, como rey, como hombre o como Dios. Dice Isaías 32:1, he aquí que para justicia reinará un rey, príncipes presidirán un juicio. He aquí un rey, dice Isaías. He aquí mi siervo, dice Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. He aquí un hombre, en Juan 19:5, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. He aquí vuestro Dios. ¿Sí? El Evangelio de Juan, en Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Cada evangelio tiene un objetivo único, pero tiene distinta metodología de mostrarlo. Mateo demuestra, basado en el Antiguo Testamento, que va a venir un Salvador, y lo presenta hacia los judíos. Se dice que Mateo escribe su libro para los judíos, ¿sí? Marcos pinta la vida de un poderoso Salvador, lo presenta como fuera presentado desde el punto de vista romano. En cambio, Lucas declara la gracia de la salvación y lo presenta como el Salvador personal, ¿sí? Y es más parecido a, como hablábamos al principio, algo que tenía que ver con la cultura griega. Pensemos que Lucas era griego. Y Juan, en cambio, presenta a Cristo como el Salvador y el Señor del creyente. O sea, lo pinta, lo describe con toda su deidad, con toda sus atributos divinos, ¿no? Es interesante notar que de este método, ¿sí?, representan el orden y el desarrollo tanto histórico y espiritual en cada uno de los evangelios, ¿sí? También podemos pensar cómo escribe cada evangelio el fin de su libro, cuál es el hecho que más le llama la atención a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, ¿sí?
y con esto también seguir armando un orden cronológico. Mateo habla de la resurrección al final de su libro. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos no habla de la resurrección, habla de la ascensión. ¿Sí? Marcos dice en 16:19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sí? Lucas habla de la promesa del Espíritu. Dice en 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, el día de Pentecostés. Y Juan habla al final de la segunda venida, porque dice en el capítulo 21, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme a mí, sígueme tú a mí, ¿sí? No te preocupes por lo que yo voy a hacer con el otro. Entonces está demostrando que va a volver al pueblo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿todo esto puede haber sucedido por casualidad? ¿Y por qué esta pregunta? Porque todavía hay gente que piensa que esto no es divino, que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no es divino, que no es inspiración, que no es revelación, sino que es escrito por el hombre. También podemos armar biografías a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos armar la biografía de Pedro. Podemos saber cómo fue su conversión, cómo fue su llamado al ministerio. En el primer caso, leyendo a Juan capítulo 1, en cuanto a cómo fue llamado al ministerio, en Lucas capítulo 5, cómo fue su llamado al apostolado, Lucas 6:4, su gran confesión, Mateo 16, su caída y su restauración, su obra en la iglesia primitiva, y cómo fueron sus últimos años a través de sus epístolas. ¿Sí? También podemos armar una biografía de Pablo. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Si estudiamos Hechos 8, ¿sí? Cómo fue su conversión en Hechos 9, cómo fue su obra cristiana inicial en Hechos 9:12, su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje, su encarcelamiento y su probable libertad en Hechos 21-28. O sea que también podemos, en el Evangelio, ver reflejada la biografía de Pablo. Podemos ver también, estudiar cronológicamente las epístolas de Pablo y decir, bueno, a lo largo de la vida de Pablo, las epístolas, como si fueran un día, las podríamos agrupar en las de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. A la mañana escribió la primera y la segunda Tesalonicenses, al mediodía las de Gálatas, Corintios y Romanos, a la tarde la de los Colosenses, Filipenses y Efesios, y al anochecer la de Timoteo, Tito y la segunda Timoteo. Y así podemos armar otras biografías. Hay muchas vidas de las cuales tenemos poca información, pero que cuando combinamos pasajes de distintas partes del Evangelio, podríamos llegar a armar una biografía de Juan el Bautista, de Andrés, de Bernabé, de María la Madre y de muchísimos más. ¿Sí? Quiere decir que no solamente vamos a estudiar la doctrina, sino que también podemos saber de la vida de cada uno. Hay otros temas, ¿sí?, de los cuales podemos estudiar. Los milagros de Dios, las parábolas, los milagros que hizo Jesús, las parábolas, ¿sí? Cómo buscar a nuestro Señor como el Maestro, cuál es la relación de Pablo con Dios, con Jesús, cómo era la iglesia primitiva, cómo va a ser el segundo advenimiento, estudiar las 7 iglesias de Asia y llevarlas a la actualidad, a las iglesias que hoy tenemos con nosotros. Bueno, hasta ahí hemos culminado.